Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Antes de pasar a los gráficos vamos a ver alguna estadística interesante. La primera de ellas hace referencia a qué sucede en el SP500 cuando a fecha del día de San Valentín el SP500 está subiendo más de un 4% en el año. Son datos desde el año 1950, este año a 14 de febrero de 2024 el SP500 tenía una rentabilidad del 4,8% y si tenemos estos datos en cuenta, en el 92,9% de los casos hemos tenido retornos positivos en el resto del año. Tan solo en el año 1987 y en el año 2011 el rendimiento en el resto del año ha sido negativo. Y no solo eso, sino que en un año normal este rendimiento sería del 7,5%, pero cuando en San Valentín tenemos un rendimiento superior al 4%, en el resto del año el rendimiento medio sería ni más ni menos que del 13,3%. Por tanto, una estadística bastante positiva. También sería una estadística bastante positiva esta, donde tenemos el comportamiento medio del SP500 en el cuarto año de un nuevo presidente. Esta estadística ya la había compartido, pero quería enfatizar lo siguiente. Aquí vemos que el primer trimestre del año no es especialmente bueno y profundizando más vemos que hasta mediados de febrero más o menos, en un año medio del cuarto presidente, tenemos ganancias y a partir de ahí caídas hacia mediados finales de marzo. Hasta ahora en el SP500 estamos teniendo un rendimiento bastante positivo, pero no descarto, a la vista de este gráfico, que en cualquier momento pueda venir alguna pequeña consolidación. Eso sí, el rendimiento a final de año lo más probable es que sea bastante positivo, no solo por estas estadísticas, sino porque, como hemos visto y como veremos a continuación, los gráficos tienen objetivos activados. Por tanto, ¿quiere decir ahora que vaya a venir una consolidación sí o sí de corto plazo? Eso no lo sabemos. Pero en caso de que venga, yo lo vería más como oportunidades para buscar compras y no como una señal de que se vaya a hundir el mercado. Aquí la siguiente estadística haría referencia solo al mes de febrero. Estamos hablando de datos desde el año 1950 y aquí, como vemos, normalmente en un febrero medio los 15 primeros días suelen ser positivos y a partir de ahí estadísticamente no suelen ser la última quincena demasiado positiva. Bueno, dicho esto y sin más dilación, nos vamos ya a ver los gráficos, nos vamos a lo importante. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se encuentra en tendencia alcista de largo, medio y corto plazo. Tendría como única resistencia los máximos de la historia que pasarían por los 18.041 puntos. Además también podría encontrar resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos y como soporte yo vigilaría la directriz que viene uniendo estos mínimos, después los 17.129, ya más importante la zona de la media y ya muy importantes los 14.058 puntos. Si nos vamos al SP500 vemos que continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista, objetivo hacia la zona de los 6.050 puntos. El precio ahora mismo estaría un poquito alejado de la zona de la media, que supondría una corrección a la zona de la media. Bueno, desde niveles actuales una corrección aproximada de un 5 o 6%. ¿Sería de extrañar esta corrección en el SP? Para nada. Sería una corrección normal dentro de la tendencia claramente alcista. ¿Quiere decir que tenga que venir a la fuerza esta corrección? No, pero lo dicho, en caso de que se dé, pues se podría vigilar para buscar posibles oportunidades de entrada. Ahora, el que ya haya entrado antes, ahora mismo sería más un mantener que un comprar. Bien, dicho esto, ¿qué niveles tenemos? Como zona de resistencia los 5.048, en caso de superar esta zona. Al igual que esta semana, volvería a marcar el SP nuevos máximos de la historia y como soporte de cortísimo plazo vigilaría los 4.920, los 4.844, los 4.690 y la media que está en fase ascendente. Nos vamos al Dow Jones, que continúa con el objetivo activado por segundo impulso hacia niveles de 47.250, prácticamente máximos de la historia que pasarían por los 38.927. Esta sería la única zona de resistencia. Primera zona de soporte los 38.040, los 37.120 y la media de 200 sesiones. Si nos vamos al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, una semana más continuamos comentando el objetivo que tiene activado, en este caso por doble-triple suelo, hacia niveles de 2.408 puntos. Ya ves que son varios índices americanos con objetivos activados, también índices europeos los tienen activados, por tanto soy positivo para medio-largo plazo. Soy positivo con argumentos, soy positivo con datos, soy positivo porque tenemos las probabilidades a favor. ¿Quiere decir esto que vamos a tener certezas? Lo repito
repito siempre, en bolsa no hay certezas, pero mejor invertir a favor de tendencia que llevarle la contraria al mercado. Bien, pues yéndonos ya para Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX con objetivo activado por segundo impulso hacia niveles de 19.720, objetivo de medio-largo plazo. En el corto plazo quizás pudiera tener dificultades para continuar las subidas porque está en zona de resistencia, zona de esta directriz que viene uniendo máximos y porque aquí te dejó una vela doji. Esta vela doji de indecisión del viernes nos marca resistencia en los 17.199. Además aquí tenemos el problema que el DAX está haciendo máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores, por lo tanto habrá que estar pendientes de si pierde los 16.345 porque en ese caso estaría activando una divergencia bajista. No creo que sea lo más probable, yo creo que lo más probable es que continúe en el corto plazo realizando un movimiento sin clara tendencia, que a partir de ahí la divergencia se disipe y a partir de ahí se retomen las subidas. Ahora nos vamos al Eurostoxx, que también tiene objetivo activado por segundo impulso alcista. En este caso el objetivo sería la zona de los 5.300 puntos. No tiene ninguna resistencia relevante por el camino hasta este objetivo alcista y como zonas de soportes de cortísimo plazo tendríamos los 4.668, después esta zona sombreada en el entorno de los 4.560, la zona de la media y niveles de 4.381 puntos. Si nos vamos al IBEX, índice español, continúa consolidando un poquito desde la zona de los 10.301. Yo creo que esta consolidación lo más probable es que sea para que al final acabe rompiendo al alza, pero de momento está realizando en el corto plazo una pequeña corrección de la fuerte subida previa. Tiene primera zona de resistencia los 10.160 y los comentados 10.301. Primera zona de soporte los 9.798, zona de la media y niveles de 8.879. Nos vamos al CAC, índice francés, que se encuentra en máximos de la historia, en subida libre y realizando mínimos y máximos crecientes. Aquí el soporte clave de medio y largo plazo estaría en esta zona de los 6.773. En el corto plazo tendría soporte en estos huecos alcistas y en niveles de 7.281. Nos vamos al MIB, índice italiano, que poquito a poco se va acercando al objetivo propuesto, objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 puntos. Como única zona de resistencia yo vigilaría esta directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte los 29.960 y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos al Nikkei, índice japonés, donde después de cumplir los objetivos propuestos y después de tener este fuerte impulso, te ha dejado una vela doji, marca indecisión en los 38.865. Además, si vemos el gráfico con poco zoom, después de estas fuertes subidas, vemos que está cerca de una zona de resistencia muy importante, zona de resistencia de máximos históricos. Estamos hablando de niveles de 38.957, es decir, esta zona es un obstáculo importante en el camino. Ahora nos vamos a ver la situación del VIX, índice de volatilidad, un VIX que el martes tuvo un fuerte repunte, aquí lo vemos. En esta vela nos marcaría ahora una nueva zona de resistencia en los 17,84 y también tendríamos resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos. Como zona de soporte vigilaría la directriz que une mínimos, los 12,63, 12,10 y 11,61. En el apartado de acciones vamos a empezar viendo la situación de Moncler, una compañía que debí incluir en el resumen de la semana pasada porque forma parte del sector de lujo, pero la verdad es que se me pasó y es raro porque es una compañía que llevo en cartera y es una compañía que incluí en el especial oportunidades en acciones para 2024. Compañía muy interesante, compañía de calidad y que ha mejorado recientemente su aspecto técnico. Aquí lo vemos, mejoró tras la aparición de este hueco y tras la aparición de esta vela bastante impulsiva. Además, en el sector hemos visto que tanto Louis Vuitton como Christian Dior, Richemont, varias compañías del sector de lujo tienen objetivos activados. Podéis repasar el vídeo de la semana pasada. Y aquí en Moncler ha sido clave que el precio se haya alejado de la zona de la media. Eso técnicamente es positivo. Ahora veremos si la media, que ya empieza a girarse al alza, empieza a actuar de soporte. Esta sería la primera zona de soporte a vigilar para el que todavía no esté dentro en Moncler. Como zona de resistencia vigilaría los 62,94, esta zona de máximos de 67,94 y los máximos históricos que pasarían por los 68,98. Nos vamos a la siguiente, AMD, una compañía que técnicamente ha tenido un comportamiento de libro. Primero te activó una divergencia bajista, cumplió la divergencia, después te activó una estructura de rectángulo y tras superar este máximo
activó y ya cumplió objetivo por segundo impulso alcista. Por tanto, objetivos todos cumplidos. Ahora el precio está un poquito alejado de la media, tendría primera zona de resistencia los 181 y después los 184,92 dólares. Primera zona de soporte, esta zona que antes era resistencia, zona entre los 162 164,50 dólares. En caso de perder este nivel, la siguiente zona de resistencia, en caso de perder este nivel, la siguiente zona de soporte importante estaría en la zona de la media de 200 sesiones. Nos vamos a la siguiente, EPAM Systems. Aquí quien me hizo la petición de esta compañía me sugería que EPAM System acababa de activar una estructura de triángulo, aquí la podríamos apreciar, pero la rotura del triángulo se ha producido bastante cerca del vértice, lo cual quita fiabilidad, para mí no sería válido. En todo caso, tras superar la directriz, ha mejorado su aspecto técnico y ha superado también una zona de resistencia muy importante, esta zona sombreada en el entorno de los 270,76, una zona que funcionaba como resistencia importante y que ahora te está funcionando de soporte. Fíjate, tras activar esta divergencia bajista vienen correcciones hasta estos niveles y desde aquí ha venido la recuperación anulando la divergencia. Por tanto, EPAM, después de las fuertes caídas, ahora está en una tendencia alcista, al menos de corto plazo, realizando mínimos y máximos crecientes, con zona de soporte importante en los 269,94 y en este hueco alcista. Como resistencias tendríamos los 386 aproximadamente, es decir, los máximos de este rectángulo, y después los 463 dólares. Ahora nos vamos a ver la siguiente que me habéis pedido, de Italian Sea Group, una compañía que no hace mucho analizamos y que tiene todavía activado un objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 11,50 euros. Estamos cerquita ya de este objetivo, tendría como única zona de resistencia los 10,82 y como zona de soporte la primera estaría en los 9,10 en la zona de la media y en niveles de 8,34. Nos vamos a Coinbase. Aquí te tengo que dar la enhorabuena si has seguido el objetivo que estábamos proponiendo por hombro, cabeza, hombro invertido, porque esta semana se ha cumplido. Objetivo cumplido hacia 192 dólares. Es verdad que no lo puso nada fácil, estuvo a puntito de cumplirlo y a partir de ahí vinieron caídas bastante fuertes. Estas caídas se frenan en una zona de soporte importante como es esta antigua zona de resistencia. A partir de ahí, tras superar estos máximos, mejora de nuevo su aspecto técnico de corto plazo y viene un fuerte rebote para cumplir el objetivo. Ahora se trata de una acción bastante volátil. Una vez que te cumple el objetivo, yo al menos vendería una parte de la posición, si no toda, depende de tu plan de inversión. Y como zonas de soportes y resistencias, como zona de resistencia yo vigilaría los 193,64 y como zonas de soporte tendríamos los huecos alcistas que fue dejando por el camino, zona de la media y niveles de 114,51. Si pierde este nivel estaría perdiendo la tendencia alcista de mínimos y máximos crecientes. Nos vamos a la siguiente, Indie Semiconductor, una compañía que no lo está haciendo especialmente bien. En los 2 últimos años está teniendo tendencia lateral con la media de 200 sesiones plana y el precio oscilando por arriba y por debajo de la misma. La verdad no está demasiado interesante, pero vamos a marcar niveles de soportes y resistencias. Primer nivel de resistencia los 8,69 y la directriz que viene uniendo máximos. Mejoraría el aspecto técnico en caso de superar esta zona de los 11,12. Por el lado de soportes tendríamos los 5,91 y esta zona sombreada amarilla en niveles de 4,67. Nos vamos a la siguiente, Star Bulk Carriers, una compañía que en el largo plazo lo ha hecho mal, pero en el corto plazo está teniendo un proceso de rebote. De hecho, aquí podríamos pensar que esto es un triángulo simétrico de consolidación y que una vez roto, lo más probable es que se retome la tendencia alcista. Ahora tiene zona de resistencia en los 23,77, es decir, en esta zona sombreada amarilla, primera zona de soporte la media y esta directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a la siguiente, Realty Income, una compañía que no se ha recuperado todavía de las fuertes caídas del coronavirus. Aquí lo vemos que marcó máximos en los 71,48 y aún estamos bastante lejos de este nivel, mientras otras compañías lo han superado claramente. Por tanto, no se trata de una de las compañías que estén más fuertes. Ahora, en el cortísimo plazo ha tenido un rebote bastante importante desde los 44,16 hacia niveles de 59,55. De hecho, aquí podríamos marcar un posible primer impulso y mientras no pierda el 61,8, mientras no pierda la zona de los 49,95 aproximadamente, siempre que se respete este nivel, en caso de posteriormente superar los 59,55 estaría activando un segundo impulso alcista. Nos vamos a la siguiente
siguiente, Lattice Semiconductor, una compañía que lo venía haciendo bastante bien, pero que tras activar esta cuña ascendente rota a la baja, tuvo caídas bastante importantes. De momento las caídas han frenado en la directriz que viene uniendo mínimos y ahora el precio está luchando contra la zona de la media. Para seguir viendo subidas en el corto plazo en el valor, sería importante que la media pase de ser resistencia a ser soporte. Después también podría encontrar soporte en los 59,35. Nos vamos a la siguiente, una compañía suiza de bastante calidad, Straumann, una compañía que parece que está en un intento de reestructuración. Tendría primera zona de resistencia los 147 francos suizos y después niveles de 153,6. Tiene primera zona de soporte la media, los 125,1, los 115 y niveles de 97 francos suizos. No tiene de momento ningún objetivo alcista activado, pero técnicamente tampoco tendría mal aspecto de fondo. Nos vamos a la siguiente, BYD Company, una compañía que tuvo crecimientos espectaculares desde los 4 hacia niveles de 43,61, pero una compañía que en los últimos años está teniendo un comportamiento lateral, lo cual es normal después de las fuertes subidas previas. Ahora estaría en una zona de soporte importante, zona de los 21,29. Veremos si es capaz de reestructurarse al alza. De momento la media de 200 está en fase descendente. Esta sería una zona de resistencia importante y después también tendría resistencia importante en los 36,08. Nos vamos a la siguiente, Analog Devices, una compañía que en el medio y largo plazo tiene una fuerte tendencia alcista con zona de soporte importante en los 154,26 y en niveles de 130,41. En el corto plazo tendría zona de soporte en la media y en niveles de 181,7. Daría una nueva señal positiva en caso de superar máximos de la historia, en caso de superar esta zona de los 202,77. En caso de superar estos niveles, lo más probable es ver otro tramo al alza. Nos vamos a la siguiente, Dole, una compañía que tuvo fuertes subidas desde niveles de 7 a niveles de 13,81, es decir, prácticamente se multiplicó por 2 y a partir de ahí ha venido consolidando. Sería importante no perder el 61,8 que pasaría por los 9,68. Esta es una zona de soporte importante y antes de llegar a estos niveles podría encontrar soporte en los 10,48. En caso de superar la zona de máximos de 13,81 estaría activando un segundo impulso alcista. Primera zona de resistencia a la media, los 12,68 y los comentados 13,81. Nos vamos a Enphase Energy, una compañía que tuvo duras caídas tras perder estos últimos mínimos. A partir de ahí, máximos y mínimos decrecientes. Aquí la última estructura que marcábamos era este rectángulo que acabó cumpliendo y ahora el precio está intentando una reestructuración. Sería importante para ello que dejase atrás la zona de la media de 200 sesiones y que la media empezase a actuar de soporte. De momento ha encontrado resistencia en esta zona de los 139,65. Sería importante superar y dejar atrás este nivel y como zona de soporte vigilaría la zona de la media, el hueco alcista y niveles de 93,52. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, gráfico semanal, que de momento está un poquito en tierra de nadie. Está luchando contra la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Esta sería la primera zona de resistencia. Después tendría resistencia en los 1,1140 y sobre todo en los 1,1276. En caso de que supere 1,1276 estaría activando un segundo impulso alcista. Por el lado de soportes vigilaría los mínimos de esta semana y niveles de 1,0448. Respecto al oro, aquí tenemos el gráfico, vemos que tiene objetivo activado por segundo impulso alcista, primer impulso, corrección y tras superar estos máximos el objetivo sería hacia la zona de los 2280. Como niveles a vigilar tenemos soporte en la zona de la media que está en fase ascendente y después ya soporte muy importante en esta zona sombreada en el entorno de los 1804. Como zona de resistencia tendríamos esta zona sombreada amarilla entre los 2065 y 2095, después resistencia importante en los 2146. Ya si nos vamos a la plata, aquí habíamos marcado una zona de soporte importante en este entorno de los 2188 y desde aquí ha venido una recuperación esta semana. Además es bastante interesante porque podríamos marcar una estructura de doble suelo. Si proyectamos el objetivo nos saldría un objetivo alcista hacia la zona de los 24,60 aproximadamente. Respecto al petróleo Brent, si recuerdas hace un par de semanas te proponía vigilar una posible estructura de hombro-cabeza
cabeza, hombro invertido, faltaba la formación de este segundo hombro, pero ya estaríamos bastante cerca de activar la figura. Para ello tendría que superar la directriz que viene uniendo máximos, es decir, la línea clavicular dibujada en color rojo. En caso de superar esta zona de los 84,25 aproximadamente, activaría un gran objetivo alcista hacia la zona de los 95,54. Repito, todavía no está activado, pero podría ser una oportunidad en caso de que bata esta resistencia. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.